Vamos a sumergirnos en el mundo de los átomos y las moléculas para desgranar algunas de las propiedades físicas y químicas de las sustancias que nos rodean. Haremos un viaje al mundo microscópico y serán los propios entes de este mundo aún desconocido los que nos cuenten cómo se comportan dependiendo de a qué otro elemento de la tabla periódica se unan. Las sustancias covalentes se forman por la unión de átomos electronegativos, es decir, átomos que tienen gran apetencia por los electrones. Como podemos ver, aquí hay dos elementos bastante electronegativos, ambos situados en la parte de la derecha de la tabla periódica. El motivo de su avaricia es la necesidad que tienen de completar sus orbitales atómicos, lugar donde albergan estos electrones, para completar su estructura electrónica y parecerse así al gas noble que tenga más próximo en la tabla periódica. El resultado de un encuentro entre oxígeno y nitrógeno será una compartición de electrones y dependiendo de cuál sea el número de nitrógenos y de oxígenos que se encuentren, formarán distintos óxidos de nitrógeno. Así el enlace formado será covalente que comparte electrones. Un par, dos pares y hasta tres pares de electrones para que el acuerdo de compartición sea el más favorable. Un compuesto polar es una sustancia covalente que tiene separación de cargas. Los electrones de los enlaces se dirigen hacia los átomos más electronegativos y parte de la molécula resulta con carga parcial negativa y otra parte con carga parcial positiva. Esto hace que aparezcan otro tipo de enlaces, llamadas fuerzas intermoleculares, ya que se dan entre las moléculas. Cuanto más polar sea una molécula, más polarizable sea, más fuertes serán estas interacciones. El amoníaco y el agua son polares, luego serán buenos disolventes de compuestos iónicos como veremos después, y además serán líquidos a temperatura ambiente, al contrario de lo que sucede al metano, que al ser apolar es difícil que se una a otro metano por este tipo de fuerzas, resultando así ser un gas. Te quedarías sorprendido si te digo que la composición química de los diamantes es la misma que la del grafito, presente en la punta de los lápices. Ambas son formas alotrópicas del carbono y ambas son compuestos covalentes. Pertenecen a otro grupo de compuestos, los covalentes cristalinos. Los sólidos de red covalente son muy duros, tienen elevado punto de fusión. Los sólidos de este tipo son notablemente diferentes de los sólidos moleculares, que tienen puntos de fusión mucho más bajos. El enlace iónico es una de las formaciones químicas más interesantes y complejas a su vez. Están constituidas por cationes, átomos que han cedido electrones, y aniones, átomos que han ganado electrones. Estos iones, que suelen adoptar estructura de gas noble, pueden ser imaginados como esferas cargadas que ejercen entre sí fuerzas electrostáticas. Las estructuras pueden ser muy diversas y dependen de la carga y del tamaño de los iones. En este ejemplo, el cloruro sódico, vemos uno de estos tipos de estructuras, un empaquetamiento cúbico. Son solubles en muchos disolventes, sobre todo en aquellos que son polares. La ruptura de las interacciones electrostáticas se llama solvatación, y cuando el disolvente es agua se denomina hidratación. Las moléculas que tienen carácter polar, como el agua, tienen la característica de poder orientar la parte cargada de las moléculas hacia el ion para dar respuesta a la atracción electrostática, consiguiendo dar estabilidad al sistema. Así, la parte positiva de la molécula de agua, que son los hidrógenos, se acercará a los iones negativos, y la parte negativa del agua, el oxígeno, se acercará a los iones positivos de la estructura. Para que tenga lugar la solvatación, vemos que es necesario que suceda la liberación de iones que conforman la red cristalina en la cual se encuentren, rompiéndose toda atracción entre los iones. Los metales se usan ampliamente con fines estructurales en edificios, ferrocarriles, buques, aviación y también en el sector de la tecnología para desarrollar dispositivos electrónicos. Se teme incluso que con la creciente demanda podamos quedarnos sin los metales menos abundantes como el cobre, zinc o cromo. Si agotamos las provisiones, tendremos que aprender a sustituirlos con los más abundantes como el hierro o el aluminio. Son todos sólidos, los altos índices de coordinación, con la excepción del mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. El enlace metálico es causado por la unión de iones positivos del metal. Los cationes formados se unen y sus electrones se distribuyen en una nube, quedando deslocalizados entre los iones positivos formados. Una propiedad química de los metales es su tendencia a perder electrones. Es por ello que los encontramos combinados con otros elementos. Los metales como el sodio son muy activos. Es improbable que se encuentren libres en la naturaleza, y los encontraremos en forma de óxidos o formando sales iónicas. Aunque existen otros metales menos activos, como el oro, que se encuentran libres en la naturaleza en vez de combinarse con otros elementos.